El día que Marta no se sentó en la silla de siempre, lo supe. Era domingo. Comida familiar. Casa de mis padres, en Fuenlabrada. 22 personas, 3 paelleras, 4 botellas de vino y los mismos chistes de mi cuñado Luis. Todo como siempre. Menos una cosa. Marta siempre se sentaba al lado mío. Siempre. Desde que empezamos a ir juntos, hace más de 10 años, tenía esa costumbre. Ponía su servilleta en mi plato, me robaba los calamares, se burlaba de mi padre en voz baja, y si me pasaba con el vino, me daba un codazo. Eso era lo nuestro. Lo que nos hacía a nosotros. Pero ese domingo, cuando llegamos, pasó de largo. Se sentó al otro extremo de la mesa, entre mi hermana y el nuevo novio de esta, ese chaval andaluz que no sabe callarse ni bajo el agua. Ni una mirada, ni una explicación. Me quedé allí, con la servilleta en la mano, sintiéndome como un idiota. Como si alguien hubiera cambiado el guión sin avisarme. No pregunté. Porque cuando algo va mal de verdad, lo notas. Y preguntar solo lo pone en palabras. Durante la comida, se rió mucho. Pero no conmigo. Hablaba con el andaluz, con mi hermana, con la prima Ana, incluso con mi padre. Con todos menos conmigo. A mí ni me sirvió vino. Que puede parecer una tontería, lo sé. Pero joder, cuando te has pasado una década compartiendo mesa, sabes que los pequeños gestos dicen más que cualquier discurso. Cuando acabamos, mi madre dijo, venga, vamos con el café al patio. Todos se levantaron. Todos menos yo. Me quedé sentado mirando su silla vacía, y lo sentí. Esa punzada, esa mierda de sensación que no viene del estómago, ni de la cabeza, sino de más adentro. Como si alguien hubiera girado una llave dentro del pecho. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que Marta me lanzó una sonrisa. Una de esas que se dan por compromiso, como cuando saludas al portero del edificio. Ni rastro de ternura. Solo lástima. Volvimos a casa en coche, y no hablamos. Ni una palabra. Ella se puso los auriculares, miró por la ventana como si no fuéramos marido y mujer, como si yo fuera un Uber con aire acondicionado. Esa noche, me duché sin esperar a que se acostara. Me metí en la cama sin decir nada. Y ella, igual. Ni buenas noches. Ni roce. Ni una queja. ¿Y sabes qué? Me jodió más su silencio que si me hubiese gritado. Porque el grito al menos exige algo. Pero el silencio. El silencio es la declaración de que ya no hay nada que decir. Al día siguiente, decidí observar. Y no revisé su móvil. Ni instalé cámaras. Hice algo mejor, me quedé callado. La dejé hacer. Porque a veces, para saber lo que alguien esconde, solo tienes que dejarle espacio. No interrumpir su teatro. Y Marta, sin saberlo, empezó a actuar sin público. Pasaban los días y cada uno traía un detalle nuevo, se arreglaba más para ir a trabajar, volvía más tarde, se reía con mensajes que no me enseñaba. Pero no era eso lo que más me dolía. Era que ya no me tocaba. Ni una mano en la espalda. Ni una caricia al pasar. Dormíamos como dos desconocidos separados por medio metro de colchón y años de palabras tragadas. Hasta que una noche, sin esperarlo, me pidió algo que no me había pedido en años. ¿Te importa si este finde me voy con Clara a la casa rural de Segovia? Clara. Su mejor amiga. La excusa perfecta. La coartada más usada por todas las mujeres que se creen más listas que nosotros. Y claro que me importaba. Pero le dije que no. Haz lo que quieras. Y ella sonrió. Con alivio. No lo sabía entonces, pero ese fin de semana sería el principio del descubrimiento. De la verdad. De la caída. Y, lo juro, no fue con el móvil. El sábado a las 6:27 de la mañana me desperté con el sonido de la ducha.
Marta se estaba preparando para el famoso fin de semana rural con Clara. No me dijo ni buenos días, solo dejó caer un no te despiertes que en realidad sonaba más a hasta el dormido, que así no tengo que hablarte. Me quedé quieto, con los ojos cerrados, escuchando cada paso. Cómo abría su cajón, cómo sacaba la ropa que había dejado doblada la noche anterior, cómo se echaba perfume, ese que nunca usa para ir a trabajar, y cómo, antes de salir del dormitorio, dudó un segundo, como si fuera a decirme algo. Pero no lo dijo. Cerró la puerta despacio y se fue a preparar el café en la cocina. No fui idiota. No me tragué lo de la casa rural. Me tragué muchas cosas en los últimos meses, pero eso no. No necesitaba encontrar un mensaje en su móvil ni un recibo sospechoso. Cuando alguien empieza a borrarte, lo notas. Y yo ya llevaba semanas siendo un fondo desenfocado en su vida. Me levanté, me vestí con la misma ropa de estar por casa de siempre, me preparé un café con leche y me senté frente a ella como si nada. Marta tenía el móvil en la mano y sonreía mientras leía algo. Me miró un segundo, pero no me dirigió la palabra. Solo dijo, nos vamos antes de las 9, así evitamos atasco. ¿Y vais tú y Clara solas? Pregunté con voz neutral, como si estuviera preguntando por el tiempo. Sí, ¿quién más? Respondió sin mirarme. No sé, igual Juanjo se apunta, solté. Ella frunció el ceño, pero disimuló rápido. Juanjo está en Ibiza con los críos, dijo. Yo asentí, pero no dije nada más. Ella tampoco. Se acabó su café, recogió la taza, la dejó en el fregadero y se fue al dormitorio a terminar de vestirse. Salió de casa a las 8:51. Sin beso, sin abrazo, sin un te llamo luego. Solo se fue. Escuché cómo arrancaba el coche, cómo se alejaba por la calle y cómo, por fin, el silencio llenaba todo. Me quedé ahí unos segundos más, frente a la ventana, viendo cómo desaparecía, y entonces me puse en marcha. Ya lo tenía pensado. No era una idea impulsiva. Llevaba más de 2 semanas preparándome para ese momento. Lo que necesitaba era verla con mis propios ojos. Saberlo con certeza. Porque lo peor de una sospecha no es tenerla. Es no poder confirmarla y vivir tragándote tu propia duda. A las 10:14 de la mañana yo ya estaba en el coche, conduciendo hacia la A6. Marta había dicho que se iba a una casa rural cerca de Riaza. Un sitio al que habíamos ido hace un par de años con amigos. Un lugar que ella conocía bien. Pero no se dirigía allí. Eso lo supe en cuanto pasé por el peaje de Guadarrama y vi que su coche no estaba aparcado en ninguna de las salidas cercanas. Tenía un plan. Sabía que se encontraría con alguien, y tenía una ligera idea de quién. No porque tuviera pruebas claras, sino por las miradas que había visto entre ella y un compañero suyo del trabajo durante una cena de Navidad. El típico tío que siempre tiene una broma lista, que se ríe más alto de lo necesario y que le tocaba el brazo cuando hablaban. En aquel momento no le di importancia, pero ahora me acordaba de todo. Incluso del nombre, Ernesto. Llamé a Clara. No contestó. Llamé otra vez. Nada. A la tercera me respondió con tono de recién levantada. Sí, dijo. Clara, soy yo. ¿Dónde estás? Pregunté. Ella tardó un par de segundos en contestar. ¿Qué pasa? Dijo. Solo quiero saber si estáis bien. Marta me dijo que ibais juntas a pasar el fin de en Riaza. Solté rápido. Clara tragó saliva. Pude oírlo. Ah, sí, claro. Estoy, justo llegando. Marta está en. Aparcando. ¿Todo bien? Mintió sin convicción. Yo no contesté. Solo dije vale, disfrutad, y colgué. La tenía. No solo sabía que Marta me mentía. Ahora también sabía que Clara la cubría. 2 pájaros de un tiro. Volví al coche. No sabía a dónde iba exactamente, pero tampoco necesitaba saberlo.
Mi instinto me decía que la seguiría encontrando. Y no me falló. Una hora más tarde, después de dar vueltas por varios pueblos de la sierra, reconocí su coche aparcado en una calle estrecha de pedraza. Justo enfrente de una casa rural que claramente no estaba alquilada por amigas. Era una casa de esas reformadas, con fachada de piedra y una entrada con flores bien cuidadas. Me quedé en el coche, observando. Esperando. No pasaron ni 5 minutos cuando la puerta se abrió y vi salir a Marta. No iba sola. Iba con él. Ernesto. Llevaba una mochila al hombro, y Marta, que iba riéndose como si estuviera en una primera cita, le agarraba del brazo como si tuviera 20 años. Caminaban tranquilos, sin preocuparse de ser vistos, como si estuvieran lejos de todo. Como si yo no existiera. No sentí rabia. Lo que sentí fue algo más seco. Más feo. Como una mezcla de vergüenza y derrota. No era que me doliera verla con otro. Era que por fin podía ver con claridad lo que había pasado. Ella ya no era mi mujer. No desde hacía tiempo. Solo que ahora tenía una imagen para confirmarlo. No bajé del coche. No hice ninguna escena. No me acerqué. No les grité. Me quedé quieto, observando cómo caminaban hacia el centro del pueblo. Cómo se cogían de la mano al cruzar la calle. Cómo ella se reía de algo que él le decía. Y cómo, en un momento, se pararon frente a un escaparate y se besaron. Así, sin miedo. Sin culpa. Como si llevaran haciéndolo desde siempre. Volví a Madrid sin decir nada. No me hacía falta más. Ya tenía la verdad. No necesitaba que me la explicaran. No necesitaba excusas ni versiones. Esa imagen de ellos dos caminando por la calle me iba a acompañar para siempre. Esa noche, Marta volvió a casa sobre las 11. Me saludó con un beso en la mejilla, como si no pasara nada. Se duchó, se puso el pijama, se metió en la cama y me preguntó, ¿todo bien? Yo dije que sí. Ella se dio la vuelta y se durmió en 10 minutos. Y yo, en silencio, con los ojos abiertos en la oscuridad, empecé a pensar cómo iba a devolvérsela. El lunes no dije nada. Me levanté a las 7 como siempre, me afeité con calma, me puse la camisa azul que a Marta le gustaba y preparé café para los dos. Cuando salió del dormitorio, aún despeinada y con esa cara neutra que pone cuando no quiere dar explicaciones, me miró con cierta cautela, como si estuviera esperando una pregunta que no llegó. Le serví la taza sin mirarla demasiado y me senté frente a ella, manteniendo la compostura con una tranquilidad que ni yo sabía que tenía. Me preguntó cómo había pasado el fin de semana y le respondí que tranquilo, que había aprovechado para ordenar el trastero y avanzar trabajo pendiente. Ella asintió y empezó a contarme detalles de la supuesta escapada con Clara, mencionando paseos por el campo, cenas ligeras y largas conversaciones hasta tarde, todo dicho con una naturalidad que habría resultado admirable si no supiera exactamente dónde había estado y con quién había compartido esa casa rural que no tenía nada que ver con amigas ni desconexión femenina. La escuché sin interrumpirla, dejando que se extendiera en sus propias mentiras, observando cada pequeño gesto que antes habría pasado por alto. Se tocaba el pelo cuando improvisaba una parte del relato, desviaba la mirada al mencionar horarios y evitaba cualquier referencia concreta que pudiera ser verificable. No sentí ganas de gritar ni de tirarle el café a la cara, lo que sentí fue una frialdad nueva, una claridad que me colocaba en una posición distinta dentro de mi propia casa. Cuando terminó de hablar, le pregunté con tono tranquilo si lo había pasado bien y respondió que sí, que le había venido muy bien desconectar. Me alegro, contesté, y me levanté para recoger las tazas. Ese mismo día pedí la tarde libre en el trabajo. No para seguirla ni para buscar más pruebas, porque ya no necesitaba nada más, sino para empezar a organizar lo que venía. Pasé por el banco, revisé nuestras cuentas conjuntas y pedí información detallada sobre movimientos de los últimos 6 meses. También pedí cita con un abogado que me recomendó un compañero,
alguien discreto y eficaz. Mientras conducía de un sitio a otro, pensaba en lo rápido que puede desmontarse una vida cuando decides mirar de frente lo que has estado evitando. No había dramatismo en mis pensamientos, solo decisiones prácticas que tenía que tomar antes de que ella supiera que yo sabía. Esa noche, al llegar a casa, Marta estaba sentada en el sofá viendo una serie. Me preguntó si quería cenar algo y le dije que no tenía hambre. Se acercó y me dio un beso rápido en los labios, algo que no hacía desde hacía semanas, y ese gesto me confirmó que algo en su interior también estaba inquieto, que quizá percibía mi distancia aunque no entendiera su origen. Me senté frente a ella y apagué el televisor sin previo aviso. Me miró molesta. ¿Qué haces? Tenemos que hablar, respondí manteniendo la voz firme. No ahora, estoy cansada. Ahora, repetí. Se cruzó de brazos y se acomodó en el sofá, adoptando una postura defensiva que me resultó casi ofensiva. La miré durante unos segundos antes de empezar, asegurándome de que mis palabras salieran claras y sin temblor. El sábado estuve en Pedraza, dije sin rodeos. Su rostro cambió de color en cuestión de segundos. Primero sorpresa, luego incredulidad y finalmente una rigidez que no dejaba espacio a dudas. No sé de qué hablas. No mientas más, Marta. Te vi salir de esa casa con Ernesto. Te vi caminar con él. Te vi besarle. El silencio que siguió fue denso, pesado, pero no hubo lágrimas inmediatas ni disculpas impulsivas. Me sostuvo la mirada durante varios segundos y luego la apartó. No es lo que parece. Entonces explícame qué parece, porque lo que yo vi es bastante claro. Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón, pasando la mano por su frente como si estuviera buscando la versión adecuada. No gritó, no intentó negarlo más, simplemente adoptó un tono justificativo que me resultó aún más irritante. Ha sido algo puntual. Las cosas entre nosotros no estaban bien desde hace tiempo y necesitaba sentir algo distinto. No pensaba hacerte daño. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir viniendo a casa como si nada? Yo iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Cuándo te cansaras de él o cuando él se cansara de ti? Su expresión se endureció. No tienes derecho a hablarme así. Claro que tengo derecho. Soy tu marido y me has estado mintiendo en mi cara. La discusión subió de tono en cuestión de minutos. Ella intentó desviar la culpa hacia la rutina, hacia mi carácter reservado, hacia la falta de pasión en los últimos años. Enumeró pequeñas discusiones del pasado como si fueran pruebas de un deterioro inevitable. Yo la dejé hablar, pero cada palabra suya sonaba a excusa preparada. Cuando terminó, le pregunté algo que llevaba horas rondándome. ¿Desde cuándo? Dudó antes de contestar. Desde marzo. Sentí el golpe de esa fecha concreta, porque marzo había sido el mes en que celebramos nuestro aniversario con una cena en un restaurante de Lavapiés, el mismo mes en que me regaló un reloj y me dijo que estaba orgullosa de nosotros. Todo eso coexistía con otra relación que yo desconocía. Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio emocional que había mantenido hasta entonces. Quiero que se vaya de esta casa, dije finalmente. Es mi casa también. No estoy diciendo que te vayas para siempre. Estoy diciendo que ahora mismo no puedo dormir bajo el mismo techo que tú. Me miró como si no creyera que fuera capaz de tomar esa decisión. Intentó suavizar el tono, acercarse, tocarme el brazo, pero me aparté. ¿Vas a tirarlo todo por la borda sin intentar arreglarlo?, preguntó con un hilo de voz. Lo tiraste tú cuando decidiste empezar con él. No hubo violencia física, pero sí un choque de palabras que dejó claro que nada volvería a ser igual. Marta terminó recogiendo algunas cosas en una maleta pequeña mientras yo permanecía en el salón, escuchando el sonido de los cajones al abrirse y cerrarse. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Necesito tiempo. Yo también, respondí. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me senté en el sofá y respiré hondo por primera vez en días. No sentí alivio inmediato,
tampoco triunfo. Sentí una mezcla de rabia contenida y una tristeza que empezaba a instalarse con calma. La confrontación había sido inevitable y necesaria, pero no solucionaba nada por sí sola. Ahora empezaba la parte más difícil, la de decidir qué hacer con un matrimonio que en menos de un mes se había convertido en algo irreconocible. La noche después de que Marta se fuera fue silenciosa, pero no en el sentido reconfortante. Dormí en el sofá, no porque no pudiera usar la cama, sino porque no tenía energía para subir las escaleras. Estaba agotado de discutir, de escucharla mentir con naturalidad y luego defenderse como si yo fuera el que había arruinado todo. Cerré los ojos muchas veces, pero el sueño nunca llegó de verdad, apenas cabeceaba y al rato volvía a abrir los ojos mirando al techo. A las 4 de la madrugada me levanté, me preparé un café solo y empecé a revisar los correos del trabajo. Sabía que al día siguiente no iba a tener la cabeza para soportar reuniones ni compañeros opinando de cosas que en ese momento me importaban una mierda, pero fingir que tenía alguna rutina me ayudaba a mantenerme en pie. A las 8 de la mañana envié un correo al departamento avisando que trabajaría desde casa por temas personales. Nadie hizo demasiadas preguntas y me encerré en el despacho del piso de arriba. El despacho se convirtió en mi refugio durante los días siguientes. Allí pasaba las horas, con la puerta cerrada, fingiendo que trabajaba, pero en realidad leyendo y releyendo documentos de separación, acuerdos legales, mensajes de foros, cualquier cosa que me ayudara a no sentirme perdido del todo. Había hablado con el abogado al que fui a ver el lunes anterior y me explicó los pasos, lo que podía exigir, lo que no, lo que iba a perder sí o sí, y lo que podía salvar si jugaba bien mis cartas. Me hizo preguntas prácticas sobre los bienes, las cuentas, el piso, los muebles, las nóminas y las deudas. Le respondí todo con precisión porque lo había preparado en silencio durante semanas. Él me dijo que estaba haciendo lo correcto, que ir por lo legal era más limpio y que no importaba si ella pedía perdón después, porque con ese tipo de traición lo mejor era cortar de raíz. Yo asentía sin emociones. No quería escuchar palabras de apoyo. Quería resultados. Marta me escribió el martes por la mañana. «¿Podemos hablar esta noche?», decía el mensaje. Le contesté que sí, que pasara por casa después del trabajo. Llegó a las 8:30, vestida con ropa de oficina y ojeras visibles, como si llevara días sin dormir bien. Me saludó con un hola bajo y se quedó en la puerta sin saber si entrar o no. Le hice un gesto para que pasara al salón. Se sentó en el mismo sofá donde habíamos tenido la discusión, con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas, y yo me senté frente a ella, con un bloc de notas encima de las piernas. No por necesidad, sino porque necesitaba tener algo entre las manos para no estallar. «Estoy destrozada», empezó diciendo, y yo no respondí nada. La dejé continuar. No quería que esto pasara así, no fue algo planeado, no lo busqué, simplemente ocurrió y me desbordó. Me equivoqué, lo sé, y entiendo que estés dolido, pero no quiero que todo termine así. La forma en que ha terminado la decidiste tú en el momento en que cruzaste esa línea, respondí. No lo justifica, pero necesitaba escapar de algo. Me sentía apagada, vacía. Llevaba mucho tiempo sintiendo que estábamos viviendo por inercia, sin hablar de verdad, sin tocarnos, sin compartir nada más allá de lo básico. Yo tampoco me sentía querida. Entonces, en vez de decirlo, buscaste que alguien más te hiciera sentir eso. No fue solo eso, replicó, ahora con un tono más elevado, también fue por miedo. Pensé que si lo hablaba contigo me ibas a decir que todo estaba bien, que estaba exagerando, que era una crisis pasajera. Pues ahora ya no hay crisis, ahora hay una ruptura. Marta guardó silencio unos segundos y bajó la cabeza. No lloró. No pidió disculpas de forma directa. Solo se quedó ahí, como esperando que yo dijera algo que le permitiera reconstruir todo lo que había destruido. Pero yo no tenía ninguna intención de ayudarla en eso. Saqué un sobre que había preparado con los primeros documentos para la separación y lo dejé sobre la mesa.
Ella lo miró sin tocarlo. No pensaba que llegaríamos a este punto, dijo finalmente. Nadie lo piensa, respondí. Pero cuando cruzas ciertos límites, no hay punto de retorno. Me pidió unos días para pensar antes de firmar nada, para ver si podíamos mediar antes de meter abogados en medio. Le dije que pensara lo que quisiera, pero que el proceso ya estaba en marcha. Me preguntó si había alguien más, si me había refugiado en otra persona. Le dije que no necesitaba a otra para darme cuenta de que con ella ya no tenía nada. Ella bajó la mirada y por primera vez noté algo más que confusión en su rostro. Noté derrota. Esa noche volvió a dormir en casa. En la habitación de invitados. No le ofrecí la cama y tampoco la pidió. Yo dormí en la mía, solo, con la puerta cerrada. No hablamos más. Al día siguiente se fue temprano, dejando una nota en la mesa de la cocina diciendo que necesitaba tiempo. No mencionaba a Ernesto. No decía nada concreto sobre él. Pero tampoco lo negó. No había arrepentimiento auténtico. Solo culpa mal gestionada. El jueves fue distinto. Empecé a escribir en un archivo todo lo que había sucedido desde el primer día en que noté que algo no encajaba. No para publicarlo ni para enviárselo a nadie. Lo hice porque necesitaba tenerlo claro en papel, fuera de mi cabeza. Cuando empecé a ver los detalles todos juntos, las salidas, los cambios de humor, las excusas, las mentiras pequeñas acumuladas, todo tenía sentido. Lo que más me molestó no fue el engaño físico, sino el abandono emocional. Porque me había apartado mucho antes de acostarse con otro. Me había hecho sentir invisible dentro de mi propia casa. Como si yo solo sirviera para pagar facturas y mantener una estructura que ya no le importaba. El viernes pasé por su oficina. No para hablar con ella, sino para confirmar lo que ya sabía. Me quedé en un café frente al edificio y no esperé mucho. A las 6:30 de la tarde salió con Ernesto. Él llevaba la chaqueta en la mano, ella caminaba cerca pero no se tocaban. Se subieron al coche de él y se fueron juntos. No lo seguí. No tenía sentido. Ya no era necesario. El teatro se había caído solo. Esa noche le mandé un mensaje. Vi lo que tenía que ver. No hace falta que vengas el fin de semana. Llamaré al abogado el lunes para formalizar todo. Si quieres recoger más cosas, avísame primero. No me contestó. Lo único que recibí fue una notificación de transferencia desde nuestra cuenta común a la suya, con el concepto ajuste gastos vivienda. Era una forma de marcar territorio, de decir que ella también tenía derecho. Me reí solo frente al portátil. Ella aún pensaba que esto iba a ser un tira y afloja, una negociación más. No entendía que para mí ya se había terminado. La venganza no iba a ser un grito, ni un escándalo, ni una humillación pública. Mi venganza iba a hacer desaparecer de su vida con una frialdad que no esperaba de mí. Y eso era solo el comienzo. Porque aún no había hecho nada. Aún no había actuado. Pero ya lo tenía claro. El sábado por la mañana me levanté antes de las 8, desayuné solo, abrí el portátil y comencé a organizar todo lo que venía planeando desde hacía una semana. En el calendario tenía marcada una fecha para que Marta no olvidara recoger sus cosas, pero decidí no esperar. No era por impaciencia, era porque ya no quería compartir espacio con alguien que había sido capaz de vivir a mi lado durante meses mientras me mentía con tanta naturalidad. No me interesaban sus disculpas, ni sus arrepentimientos tardíos, ni tampoco sus dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. Lo que quería era recuperar el control sobre mi casa, sobre mi vida y sobre lo que ella me quitó sin que yo me diera cuenta. Llamé a Tomás, mi amigo de toda la vida, el único que sabía desde el principio lo que estaba pasando. Le pedí que viniera con su furgoneta y le expliqué que ese día iba a sacar las cosas de Marta del piso. No le sorprendió. Me dijo que llegaría en media hora. Mientras tanto, empecé a vaciar los armarios. Bolsas grandes,
cajas, ropa doblada sin ningún cariño. No me detuve a revisar si había algo que pudiera necesitar ella más adelante, porque no me importaba. Todo lo que era suyo, lo separé sin miramientos. Ni cartas, ni fotos, ni perfumes, ni recuerdos. Nada se quedó. Cuando Tomás llegó, subió en silencio, se puso unos guantes y empezamos a bajar cajas juntos sin hablar demasiado. A las 11 de la mañana ya estaba todo en la furgoneta. ¿Seguro que no quieres que lo dejemos en el trastero?, preguntó Tomás mientras cerraba la puerta trasera. No, lo voy a llevar a casa de su hermana. ¿Ella sabe? No, y me da igual. Que se lo diga Marta cuando lo vea todo ahí. Tomás asintió. Me ofreció ir con él, pero le dije que prefería hacerlo solo. Me subí al coche y conduje hacia Alcorcón, donde vivía Laura, la hermana mayor de Marta. Dejé las cajas en el portal, llamé al telefonillo y cuando Laura contestó, le dije con voz firme, soy yo. Marta no va a venir a recoger nada, así que te dejo esto aquí. Dile que pase cuando quiera. Ella no entendió al principio, solo dijo, ¿qué dices?, y antes de que pudiera reaccionar, ya me había metido en el coche. No necesitaba explicarle nada. Que cada uno cargue con lo que le toca. Volví a casa, limpié el salón y la habitación de invitados, cambié las sábanas, pasé el aspirador y abrí todas las ventanas. No por simbolismo ni para renovar el aire, sino porque olía a perfume barato y a esa mezcla de maquillaje y humedad que deja a alguien cuando se queda a dormir en un sitio que ya no es suyo. Por la tarde, hice lo que tenía pendiente desde hacía tiempo. Abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre, separé todos los pagos y domiciliaciones, informé al banco de que cualquier movimiento conjunto necesitaba mi aprobación y cambié las claves de acceso a todo. Cambié el buzón, eliminé su número como contacto de emergencia en mi trabajo, y borré todas las fotos que quedaban de ella en el ordenador, en el móvil y en la nube. No fue por despecho. Fue por orden. Por sentido común. Porque no iba a seguir guardando el recuerdo digital de alguien que ya no me respetaba. A las 8 de la noche Marta me llamó. No contesté. A los 5 minutos, volvió a llamar. Apagué el móvil. A las 10, me escribió desde otro número. ¿Dónde están mis cosas?, decía el mensaje. No respondí. El domingo a las 7 de la tarde vino al piso sin avisar. Llamó al timbre 3 veces y esperó frente a la puerta. La miré desde la mirilla durante unos segundos y luego abrí. Llevaba vaqueros, una chaqueta gris y la cara desencajada. ¿Se puede saber qué coño has hecho? He recuperado mi casa, le contesté sin subir la voz. ¿Y mis cosas? En casa de Laura. ¿Te parece normal? Me parece necesario. Entró sin pedir permiso, fue directa al dormitorio y abrió los armarios. Vacíos. Luego fue al baño. También vacío. Volvió al salón con los brazos en jarra. ¿Qué te pasa? Que ya no tengo por qué compartir espacio con alguien que me engañó durante meses y que además pretende quedarse aquí como si nada. No me has dejado tiempo para organizarme. Tuviste tiempo de sobra. Lo que no tuviste fue la decencia de ser honesta. Ahora no me pidas paciencia. Yo también viví aquí. Y te fuiste voluntariamente. Ahora esta es mi casa. Si quieres lo que es tuyo, lo recoges de casa de tu hermana. Se quedó mirándome sin saber si gritar, llorar o salir corriendo. Durante unos segundos no dijo nada. Luego se sentó en el sofá, como si necesitara recuperar el control. ¿Esto es tu venganza? No. Esto es lo mínimo que puedo hacer por mí. Si te parece mucho, entonces no sabes todo lo que has provocado. Yo también estoy sufriendo. Tú elegiste todo esto. No fue tan simple. Sí lo fue. Y ahora no tienes derecho a entrar aquí cuando te da la gana ni a decirme cómo debo reaccionar. Se levantó, agarró el bolso y se fue sin decir adiós.
Cerré la puerta despacio y volví a sentarme frente al portátil. Abrí una carpeta nueva y empecé a guardar todos los documentos del proceso de divorcio. Ya tenía redactado un correo para el abogado, detallando lo que había sucedido, y lo envié antes de que se hiciera de noche. El lunes siguiente me tomé el día libre. No por ella, ni por lo emocional, sino porque tenía una cita en el notario para iniciar el cambio de titularidad del piso. Estaba a nombre de los dos, pero con el acuerdo adecuado y los movimientos bancarios justificados, podía negociar con más margen. El notario me explicó las opciones y tomé nota de todo. Luego pasé por la gestoría y me senté una hora con una asesora que me recomendó un enfoque claro, si ella no quería negociar, que fuera a juicio, pero que llegaría tarde a todo. Le dije que sí, que prefería hacerlo limpio, pero que no pensaba ceder más de lo justo. Me prepararon los papeles y salí de allí con más tranquilidad de la que esperaba. Esa misma tarde, mientras revisaba los últimos movimientos bancarios, encontré una transferencia suya desde la cuenta conjunta a una cuenta suya personal con un concepto que decía reserva futura. Era una cantidad importante. Le envié un correo directo y formal exigiendo la devolución de la mitad en un plazo de 72 horas, con copia al abogado. Esa fue la gota que ella no se esperaba. Esa noche me llamó 3 veces. No contesté. El martes por la mañana me mandó un mensaje diciendo que quería hablar para hacer esto bien. Respondí con un solo texto, con abogados, Marta. Ya no hay nada que hablar. Por primera vez en semanas me sentí al mando de mi propia vida. Ya no era la víctima de una traición ni el tipo que se comía el orgullo en silencio. No quería venganza en el sentido tradicional, no quería que ella sufriera lo mismo que yo. Lo que quería era desaparecer de su mundo con una firmeza que la dejara sin armas. Porque eso era lo que más le dolía, no tener control sobre nada. El jueves por la tarde Marta vino a casa con su abogado. Me avisó por correo esa misma mañana, y aunque no era necesario porque ya estaba claro que no volvería a entrar sin permiso, me pareció bien que lo hiciera de forma formal. Me pidió que estuviéramos los dos presentes para aclarar lo relacionado con el piso, las cuentas y los trámites. Le respondí que a las 6 estaría disponible y que lo trataríamos como corresponde, cada uno con su representación, con los documentos sobre la mesa y sin rodeos. No me interesaba negociar emociones, ni explicar lo que cada uno sentía, ni repasar otra vez lo que ya habíamos discutido 3 veces. Lo que me interesaba era cerrar. Dejarlo por escrito. Firmado. A las 6 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con el mismo gesto forzado que había usado las últimas veces, esa mezcla de incomodidad y vergüenza que ya no me provocaba ningún tipo de reacción. Al lado venía un tipo joven, 30 y pocos, corbata apretada, maletín fino, cara de no querer estar ahí. Nos saludamos de forma tensa y pasaron al salón. Les ofrecí agua. Nadie aceptó nada. Me senté frente a ellos y, después de unos minutos de tecnicismo sobre números, porcentajes, distribución de bienes, deudas comunes y detalles que ya conocía de memoria, se llegó al punto en el que Marta, sin que nadie se lo pidiera, quiso hablar. Quiero aclarar que mi intención no era que esto terminara así, dijo mientras miraba al abogado y no a mí. Sé que lo he hecho mal, y no espero que me perdone, pero preferiría que pudiéramos resolver esto con respeto. No respondí de inmediato. Esperé unos segundos. Ni siquiera levanté la voz cuando hablé. El respeto habría sido no mentir durante meses, no traer a otro a nuestra vida mientras dormías en la misma cama que yo y no hacerme quedar como un idiota. Lo que estamos haciendo ahora es lo más respetuoso que vas a recibir de mí. Su abogado intentó retomar el hilo de la reunión y lo dejó claro. Marta no quería litigio. Quería cerrar esto en silencio, rápido y con el menor daño posible para su imagen. Acordamos que yo me quedaba con el piso, que ella salía oficialmente del contrato de hipoteca y que compensaríamos con el coche y la mitad de los ahorros comunes. No iba a pelear por muebles,
electrodomésticos ni por las cosas del día a día. Lo único que pidió fue mantener su parte del fondo compartido para su nuevo alquiler. Lo acepté sin discusión. Le dije que lo firmaría todo esa misma semana, siempre y cuando no hubiera más movimientos desde sus cuentas que afectaran a lo pactado. La reunión duró poco más de 1 hora. Cuando terminaron, se levantaron para irse. Marta me miró un segundo antes de cruzar la puerta, como si esperara algún tipo de gesto, una última señal de que algo dentro de mí seguía dispuesto a negociar desde lo emocional. Yo no le devolví la mirada. Cerré la puerta en cuanto salieron. No sentí alivio, ni paz, ni una sensación de victoria. Sentí cierre, que era lo único que realmente necesitaba. Esa noche me senté a revisar todo lo firmado y confirmé con mi abogado que estaba bien. Me aconsejó que no hiciera más comentarios, que no enviara más mensajes y que no respondiera si ella intentaba reconectar por fuera de lo legal. Me recomendó que cortara el contacto de manera definitiva y me explicó que muchos intentan terminar bien por una mezcla de culpa, nostalgia o costumbre, pero que la mayoría de las veces solo prolongan la incomodidad. Le dije que no se preocupara, que yo no tenía interés en sostener ningún vínculo con alguien que me había borrado de su vida mucho antes de que yo me enterara. Me ofreció un contacto para un psicólogo especializado en rupturas largas y le agradecí, aunque no lo pensé en serio. No quería hablar con nadie más. Solo necesitaba terminar. Durante la semana siguiente empecé a modificar mis rutinas. Eliminé del calendario todas las fechas que tenían que ver con ella, desde aniversarios hasta citas médicas compartidas. Cerré las redes sociales donde aparecíamos juntos, me di de baja de las plataformas de streaming que compartíamos y cambié las contraseñas de todo lo que alguna vez tuvimos en común. No por rabia, sino por orden. Por salud. Por necesidad. Un sábado salí a cenar con unos amigos. No habíamos hablado del tema en detalle. Sabían que estaba en proceso de divorcio, pero nunca preguntaron demasiado. Esa noche, después de algunas cervezas, uno de ellos me dijo: ¿De verdad no piensas perdonarla? No hay nada que perdonar. Lo que hizo no se arregla pidiendo disculpas. Pero podríais hablar, ¿no? Aunque sea para cerrar mejor. Ya cerré. Lo que queda son escombros. Y no voy a quedarme limpiando lo que ella tiró. No insistieron. Seguimos hablando de otras cosas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía participar de una conversación sin que todo girara alrededor de lo que ella me había hecho. Al volver a casa, encendí la televisión y me dormí en el sofá sin pensar en ella. Esa fue la primera noche que no soñé con discusiones, con imágenes de ella y el otro, con frases que me despertaban sudando. Fue una noche normal. Y eso era todo lo que quería. Que volviera a ser normal. Días después, recibí un mensaje inesperado. Era de Clara. Su amiga, la misma que la cubrió, la que mintió por ella. Decía que necesitaba hablar conmigo, que se sentía mal, que llevaba semanas pensando en lo que había hecho. No respondí. Me escribió de nuevo al día siguiente, insistiendo en que solo quería aclarar algunas cosas. No me interesaba. No necesitaba que viniera a justificarse ni a limpiarse la conciencia. Lo único que logró con su silencio fue dejar claro de qué lado estaba. Ahora que todo estaba resuelto, no tenía ningún motivo para aparecer. La bloqueé. Marta no volvió a buscarme. No llamó, no escribió, no mandó a nadie más. Creo que entendió que ya no tenía espacio en mi vida. La última vez que supe de ella fue por un mensaje automático del banco informando que había cerrado su parte de la cuenta conjunta. Me alegré. Era la última conexión formal que quedaba. Pasaron 3 meses. Vendí el coche. Cambié de gimnasio. Me fui de vacaciones solo. Volví a salir sin sentir que estaba huyendo de nada. Me acostumbré al silencio sin peso. Me habitué a no revisar el móvil cada 5 minutos esperando una explicación que ya no iba a llegar.
Aprendí a vivir sin ella. Sin esperarla. Sin pensar qué habría pasado si no me hubiese dado cuenta a tiempo. Y lo más importante, no sentí que hubiera perdido nada. Ella fue la que decidió salir de mi vida, y yo simplemente me aseguré de que no pudiera volver a entrar. Sin dramatismos. Sin golpes de efecto. Solo decisiones. Claras. Frías. Firmes. Eso fue lo que ella nunca vio venir. Que no la iba a gritar. Que no la iba a rogar. Que no la iba a necesitar. Y que mi vida, sin ella, seguiría. Mejor. Más simple. Mía.